un nuevo tema, que es tensiones en vigas. Vamos a ver tensiones normales y tensiones rasantes. ¿Cuál es la diferencia entre lo que vamos a ver ahora y lo que vieron en los cursos anteriores? Es que en los cursos anteriores trabajaban con vigas de sección simétrica y consideraban los ejes como ejes principales, ¿sí? Acá vamos a trabajar, como se ve en la figura, con vigas que no tiene por qué tener sección simétrica, sección transversal simétrica, y los ejes, lo único que les vamos a pedir es que sean baricéntricos, pero no tienen necesariamente por qué ser principales, ¿sí? Bueno, y entonces en esta figura está la convención de signos que vamos a tomar. Vamos a tomar, o sería entonces el baricentro de la sección final acá, a la izquierda. Vamos a tomar el eje X entonces, como el eje baricéntrico longitudinal de la viga. El eje Y vamos a tomarlo positivo hacia abajo. Y el eje Z, para que se cumpla la ordenación X y Z, nos tiene que quedar en el sentido que está marcado en el dibujo. Vamos a llamar U al desplazamiento según X, B según Y y W según Z. Y para para las directas N, como está representado acá, y la opuesta acá, los vamos a tomar positivos cuando salen de la barra, positivo en la dirección saliente, que va a ser acá, ven, este N coincide en el lado derecho, coincide con la dirección positiva del eje X. Bueno, los cortantes los vamos a tomar positivos como están en el dibujo. Es claro que en la sección izquierda van a ser los contrarios a estos. El momento torsor T ya hablamos en las dos clases que vimos de momento torsor. Y los momentos flectores, que están representados acá, los del lado derecho, los contrarios serían los del izquierdo, ¿no? Bueno, la primera observación estamos llamando MI, el que está aplicado alrededor del eje Y. En alguna materia podrían haber tomado el subíndice diferente, ¿sí? Lo mismo MZ, el que está aplicado alrededor del eje Z. Y las convenciones de los signos de estos momentos van a ser, bueno, por un lado son las que están dibujadas, pero por otro lado la idea es esta. Fíjense en el MZ. Está traccionando la fibra positiva del eje Y. ¿Sí? Los dos MZ, iguales y contrarios que tendríamos en esta sección derecha y en esta izquierda, están traccionando las fibras positivas del eje Y. Lo mismo el MI, está traccionando las fibras positivas del eje Z. ¿Sí? Y en la convención de los giros, la que está indicada en esta figura, y la convención de las cargas, vamos a tener una carga distribuida Q sub I es positiva en la dirección positiva de I, Q sub Z también positiva en la dirección positiva de Z, y podríamos tener una Q sub X que sería positiva en la dirección positiva de X. ¿Está bien? Bueno, entonces, con esta convención de signos, claro, vamos a considerar ahora el problema cuando está actuando la directa N, los cortantes B sub I y B sub Z, y los flectores MI y MZ.
no vamos a considerar el torsor porque ya lo vimos en la clase pasada. Bueno, acá vamos a ver la hipótesis de Navier, que dice que las secciones planas y normales a el eje de la viga se mantienen planas y normales a la deformada del eje. Eso es lo que está marcando acá en el video, y ven que al aplicarle el momento flector que aplicó, se ve que las líneas esas perpendiculares al eje, a la línea neutra de la barra, se están manteniendo perpendiculares, de fórmula como la de fórmula que está mostrando ahí, a la línea neutra. ¿Sí? Bueno, esa es la hipótesis que ya habían visto en cursos anteriores y que vamos a usar ahora para deducir nuestras ecuaciones. Pero acá está. Bueno, entonces vamos a ver si en esas hipótesis ahora podemos encontrar el campo de desplazamiento U mayúscula al final sobre la dirección del eje de la barra. Vamos a considerar nuestra viga. Acá está el eje X, ¿sí? Y vamos a hacer dos hipótesis. Bueno, la primera, la que hablamos recién de la hipótesis de Navier-Bernoulli de las secciones planas. Supondremos que las secciones planas y normales al eje de la barra antes de la deformación se mantienen planas y normales a la deformada del eje de la barra. ¿Sí? Esa era la que venían haciendo en los cursos anteriores. Vamos a agregar una hipótesis más, que nuestra demostración va a ser un poco diferente a la que hicieron en los cursos anteriores. Supongamos que los desplazamientos transversales B según el eje Y y W según el eje Z, de todos los puntos de una misma sección transversal, esta por ejemplo, son pequeños e iguales a los del baricentro de dicha sección BW. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo acá mi sección, esta, ¿sí? Tengo el baricentro G en el eje. Dijimos que el eje X será baricéntrico. Y tomo un punto A cualquiera sobre esa sección, ¿sí? Al deformarse, el baricentro G se transforma en G', acá ven la deformada del eje, y el punto A, se va a transformar en un cierto punto A'. Perdón, en realidad, con la deformación total se va a transformar en A segunda, ¿no? Porque después va a tener un desplazamiento en la dirección U, en la dirección X, un desplazamiento U. Pero el desplazamiento B que tiene en la dirección Y lo lleva a A'. ¿Está bien? Bueno, lo que dice la hipótesis 2 es que esta distancia, AG, va a ser igual a esta otra distancia A'G'. Estas dos que están marcadas en rojo van a ser iguales. O sea, los puntos que están en la misma sección transversal que el baricentro G van a tener un desplazamiento vertical según Y igual al de G. ¿Están de acuerdo? Entonces, con esta hipótesis, si llamamos I a la coordenada del punto A, fíjense en que G tiene solamente coordenada X, las coordenadas en Y y en Z van a ser 0, ¿no? Porque es el baricentro, está en el eje. Entonces, esta distancia A'G' también va a valer I. ¿Está bien? Esta distancia roja es igual a esta otra distancia roja y las dos valen I. ¿Están de acuerdo? Bueno,
es claro que el punto A, además, tiene un desplazamiento horizontal en la dirección X, que vamos a llamarlo UA. Es este que está marcado en azul. ¿Sí? Bueno, el ángulo este que se forma acá, ¿lo ven? Este ángulo que está marcado en verde, tita, ¿sí? Es el ángulo que forma la tangente a la deformada del eje con la horizontal. Ese ángulo tita vale la derivada de B, que es el desplazamiento del punto G, del baricentro, en esta dirección, con respecto a X. ¿Está bien? Ahora, si usamos la hipótesis 1 de que las secciones planas se mantienen planas, el punto A segunda, o sea, A bajó y vino a prima, y después se deforma horizontalmente y viene a segunda. Pero ¿dónde va a tener que estar? Por la hipótesis de que las secciones planas se mantienen planas, va a tener que estar en una recta que pase por G. Pero como además dicen que planas y normales a la deformada del eje de la barra, entonces va a estar normal a esta tangente, a la deformada esta en el punto G', o sea, sobre esta recta de acá. ¿Está bien? O sea que si yo por A' trazo una recta horizontal donde corta a esta, ahí es que está a segunda y esta es la distancia UA. Ahora, el ángulo derivada de B con respecto a X, forma 90 grados con este de aquí. ¿Sí? ¿Bien? Pero el ángulo como dijimos recién que esta tangente es normal a la recta donde está a segunda, este ángulo también es recto. Entonces, este ángulo de acá también forma 90 grados con el mismo ángulo que hablamos hoy. Por lo tanto, este ángulo, A', G' a segunda, vale la derivada de B con respecto a X. ¿Sí? Entonces, si yo calculo la tangente de este ángulo, que como las deformaciones son pequeñas, también estamos en la hipótesis de pequeñas deformaciones, claro, las deformaciones son pequeñas, va a ser aproximadamente igual a la derivada de B con respecto a X. Entonces, la tangente de este ángulo vale cateto opuesto, que es A' a segunda, sobre cateto adyacente, todo esto en valor absoluto, ¿sí? Que es valor absoluto de IB. ¿Está bien? Valor absoluto de IB. De ahí puedo despejar el desplazamiento horizontal U. Ese desplazamiento horizontal U en valor absoluto sería igual al valor absoluto de IB por la derivada de B con respecto a X, que era la tangente de este ángulo. Bueno, si vemos ahora en el dibujo que yo tomé I positivo en este sentido. Entonces, IB es negativo. ¿Está bien? Entonces, si paso ahora, en vez de trabajar con valor absoluto, a trabajar con... Bueno, o mejor dicho, estoy trabajando con valor absoluto, entonces tengo que poner menos IB. Por eso este signo de acá. ¿Está bien? Y entonces, demostramos que el desplazamiento U de cualquier punto de esta sección, como por ejemplo este A, es igual a menos I, que es la abscisa de ese punto, por la derivada de B con respecto a X. ¿Está bien? Bueno, esto es el desplazamiento cuando está actuando solamente flexión en este plano. ¿Está? Ahora, si yo hago el mismo razonamiento para el plano ahora ZX, voy a tener que, en vez de valer ese desplazamiento menos IB', va a valer menos ZW'. Sería el mismo razonamiento, pero ahora en el plano ZX. Y si también tengo en cuenta que yo puedo tener
una fuerza directa que me va a alargar la barra en el sentido X, y a ese desplazamiento por la directa lo llamo UX, puedo decir que el desplazamiento total, que ahora lo representé con la letra U mayúscula, en la dirección del eje de la barra, vale UX, que sería debido a la fuerza de directa, menos I por B', que fue el razonamiento que hicimos nosotros en el plano IX, menos Z por W', que es repitiendo el mismo razonamiento en el plano ZX. ¿Sí? Bueno, con eso, conociendo ese desplazamiento, yo puedo calcular la deformación en la dirección X. Esa deformación vale la derivada de este desplazamiento con respecto a X. Y la obtengo derivando acá. Me va a quedar U' menos IB segunda menos ZW segunda. ¿Está bien? Con esto tengo la deformación específica en la dirección X y yo ahora quiero calcular la tensión normal en la dirección del eje de la barra, en la dirección X. Para eso voy a hacer una hipótesis más. ¿Se acuerdan que de la ecuación constitutiva de la elasticidad, la deformación específica en la dirección de X, epsilon X, es 1 sobre E por sigma X menos nu veces sigma Y menos nu veces sigma Z? Vamos a hacer otra hipótesis más ahora. Vamos a admitir que las tensiones sigma Y y sigma Z son muy pequeñas comparadas con sigma X. Y entonces las vamos a despreciar frente a sigma X. Y nos queda que epsilon X es sigma X sobre E. Y entonces yo puedo obtener acá ahora las tensiones normales en la dirección del eje de la barra X, multiplicando esta deformación que ya había calculado por E. Y obtengo entonces que sigma X es igual a E por U' menos I B segunda menos Z W segunda. ¿Está bien? Bueno, ahí encontramos entonces las tensiones normales que actúan usando la teoría de la elasticidad. ¿Sí? Ahora, por equilibrio, vamos a encontrar primero la relación que hay entre el cortante B sub I y la fuerza P sub I, que está aplicada en mi viga según la dirección I. Entonces vamos a suponer que acá tengo mi viga, ¿sí? Tiene el eje X baricéntrico según el eje de la barra, en la dirección esta X. Acá está marcado. Tengo el eje Y hacia abajo y tengo acá una fuerza P sub X, una fuerza distribuida, P sub X aplicada. Vamos a llamarla, acá le puse solo, pero en realidad es una fuerza P sub I, dirigida según I. ¿Sí? Yo acá entonces ahora voy a aislar un trozo de elemental, un elemento acá de viga de longitud delta X, y voy a trabajar entonces acá en este punto, en esta sección de coordenada X sub 0, y en esta otra de coordenada X sub 0 más delta X. ¿Sí? Voy a hacer el equilibrio de las fuerzas de fuerzas en la dirección Y. Ahí el cortante tiene, ya lo había dicho en la primera transparencia, signo positivo cuando está dirigido como está en esta figura de aquí. Voy a considerar entonces acá el cortante B en la sección X0. BX0 sería, para escribirlo de forma correcta. Y acá, en la sección BX0 más delta X. Bueno, yo puedo expresar el cortante acá en la sección BX0 más delta X, desarrollándolo como BX0, B en X0, más la derivada de B con respecto a X por delta X. ¿Está bien? ¿Sí? Y entonces las fuerzas verticales que tengo son tres. Este cortante,
que sería negativo, ¿no? Porque es contrario a la dirección Y. Este otro, que sería positivo, porque está dirigido según Y. Y el generado por estas fuerzas uniformemente distribuidas en este trozo delta X. Bueno, entonces eso quedaría, el equilibrio de las fuerzas en la dirección Y, quedaría dado por la ecuación que está acá marcada, la primera. Menos BI, entonces, porque este es contrario a Y es negativo, evaluado en X0, más, bueno, acá, perdón, acá ya lo había puesto desarrollado, acá por ahora, este dibujo lo saqué de un libro y hice acá un razonamiento distinto. No me voy a quedar con el cortante sin desarrollar, en X0 más delta X, ¿no? ¿Está? Donde lo evalúo. Y acá sí tengo que integrar entre X0 y X0 más delta X estas fuerzas distribuidas P sub I. ¿Está bien? Bueno, paso ahora a la segunda ecuación. Estos dos términos quedan iguales. Y acá uso el teorema del valor medio de las integrales. El teorema del valor medio de las integrales decía que la integral de esta expresión entre X0 y delta X es igual a evaluar esta expresión en un valor interior, o sea que lo que hago es multiplicar acá por un alfa comprendido entre 0 y 1, y entonces me queda evaluado en un valor interior a este intervalo, y multiplicarlo por la longitud del intervalo delta X. ¿Está bien? Si no quieren complicarlo, podrían decir que como van a tomar delta X tendiendo a 0, este es el valor en X0 y se acabó. ¿Tá? Pero vamos a hacerlo de forma un poco más rigurosa usando el teorema del valor medio. ¿Tá? Bueno, entonces ahora en la ecuación que sigue vamos a tomar el límite acá. No, perdón, vamos a dividir entre delta X, este delta X lo pasamos dividiendo acá, de acá desaparece, ¿sí? Acá nos queda entonces BI en X0 más delta X menos BI en X0 dividido delta X. Y vamos a tomar el límite cuando delta X tiende a 0. Bueno, ¿qué va a pasar? El límite cuando delta X tiende a 0 de esta expresión es la derivada de B, del cortante B, de X con respecto a X, evaluado en X0. Y esto acá, cuando delta X tiende a 0, este término se va y queda PI evaluado en X0. ¿Sí? Y entonces nos queda la primera ecuación esta de equilibrio, que dice que la derivada del cortante con respecto a X más la carga esta aplicada según Y vale 0. Vamos a marcar en azul por ahora, porque después vamos a pasar al otro plano, ¿no? En el otro plano no lo vamos a hacer, como hoy, ¿no? Acá estamos trabajando en el plano XY, ¿sí? Cuando trabajemos después en el plano XZ va a ser igual, pero ese no lo vamos a calcular de nuevo, vamos a escribir la ecuación directamente. Lo único que ahí voy a escribirla en rojo y va a hacer cambiar directamente Y por Z, va a quedar que la derivada de B sub Z con respecto a X más PZ evaluado en X es 0. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a pasar a la segunda transparencia, y acá será ahora el equilibrio de momentos. Tenemos la misma figura, nuestros momentos positivos eran estos, cuando traccionaban la fibra positiva del eje Y, que es este de acá, ¿sí? Y entonces lo que vamos a hacer ahora para escribir la ecuación del equilibrio de momentos es tomar momentos con respecto a este punto, ¿sí?, de la sección X0. ¿Sí? Entonces, si tomo momentos acá, ¿qué me va a aparecer? Bueno, primero me va a aparecer este momento acá, ¿sí?, M Z, estos momentos
tienen el subíndice Z, evaluado en XC, positivo. Porque yo estoy tomando ahora momentos así positivos, para un momento con respecto a este punto. Este me quedó en el sentido contrario, entonces este va a ser negativo. Ojo, no lo desarrollamos, lo ponemos directamente como menos el momento MZ evaluado en esta sección de coordenada X0 más delta X. ¿Está bien? Bueno, como todo momento con respecto a este punto, este cortante no aparece, y sí me aparece el momento que me genera este cortante de acá, que va a ser positivo, ¿no? Quedó en este sentido. Entonces va a ser el valor de ese cortante, que es B sub I, evaluado en X0 más delta X, por esta distancia delta X. Y ahora con la integral, cuando tengo que calcular el momento este de acá, voy a hacerlo con la misma idea. Lo voy a integrar. Bueno, acá lo correcto era poner entre X0. No, está bien, es entre 0 y delta X, porque hago esta distancia, ¿no? Multiplico esta distancia, X. X es solo este pedacito ahora, ojo. Esa distancia X. O sea, lo podría haber hecho desde acá y tomar integral entre X y X más delta, entre X0 y X0 más delta X. Acá lo estoy haciendo desde acá, y entonces X sería esta distancia. Podría haberle puesto mejor acá, entonces una X', porque sería esta distancia, de acá a acá, ¿no? ¿Sí? Iría por P, evaluado en X0 más delta X. Acá faltó la delta, ¿sí? Y bueno, eso integrado en diferencial X. ¿Está bien? Bueno, y otra vez voy a hacer lo mismo. Voy a aplicar el teorema de valor medio. Entonces, este término queda como está, estos dos quedan como está, y esto de acá va a ser igual a evaluar esto en un punto interior a este intervalo, alfa por delta X. ¿Está bien? O sea, me va a quedar PI evaluado en X0 más alfa por delta X. Y acá este X' que va desde acá a acá, va a valer alfa por delta X. ¿Está bien? Bueno, y va multiplicado por este delta X que tengo aquí. ¿Sí? O por la longitud, mejor dicho, la longitud del intervalo, que es este delta X que tengo acá. ¿Está? Bueno, ese alfa está entre 0 y 1. Como. Y entonces otra vez vamos a dividir entre delta X, ¿sí? Y vamos a tomar el límite cuando delta X tiende a 0. Entonces esta delta X se va a quedar el límite de BI evaluado en X0 más delta X. Más el límite este delta X se va, queda P sub I evaluado en X0 más alfa delta X por alfa delta X. Menos acá el límite cuando delta X tiende a 0 de MZ evaluado en X0 más delta X menos MZ evaluado en X0 dividido delta X. Bueno, queda cada uno de estos límites. El primero da B sub I. ¿Sí? El último da menos la derivada del momento Z con respecto a X evaluado en X0. Y el tercero va a dar 0, porque esto, cuando delta X tiende a 0, va a tender a PI evaluado en delta X0, el alfa sale afuera, pero me queda el límite de delta X cuando delta X tiende a 0, que es 0. Y entonces queda que B sub I es igual a la derivada del momento con respecto a X. Era el resultado que ya sabían. El cortante es la derivada del momento con respecto a X. Fíjense en que con la convención de signos y ejes que yo tomé, acá tengo B sub I porque está dirigido según I, pero acá tengo M sub Z porque ese momento es alrededor del eje Z. ¿Tá? Ojo que a veces algunos libros o en algunos cursos pudieron haber puesto acá
MI en lugar de MZ. No confundan esa notación. Yo tomé acá MZ. Bueno, ahora, de esta ecuación y de esta, yo podría sustituir acá por la derivada de B con respecto a X, la derivada segunda de M con respecto a X, ¿no? Y llegaría a esta ecuación que tengo acá. La derivada segunda de MZ con respecto a X más P sub I es igual a 0. ¿Sí? Bueno, ese razonamiento lo hicimos trabajando en el plano IX. ¿Sí? Podría hacerlo idéntico en el otro plano, en el plano ZX. ¿Sí? ¿Qué cambiaría? Bueno, van a quedar las tres ecuaciones que obtuve igual, y por eso acá las escribo en rojo, porque estoy cambiando de plano. Lo único que tengo que cambiar el subíndice I para el cortante y para la fuerza distribuida por Z. Y el subíndice Z para el momento por I. Entonces tengo las tres mismas ecuaciones para el plano XZ. ¿Está bien? Bueno, nos falta ahora, yo podría tener, dijimos, el torsor ya no lo consideramos, porque ya lo estudiamos antes, ¿no? Podría tener, entonces, si ya no considero el torsor, los dos momentos flectores, MI y MZ, los dos cortantes, BI y BZ, que ya los analizamos, pero además podría tener una fuerza directa N. Entonces ahora vamos a hacer el equilibrio de fuerzas en la dirección X del eje de la barra con la misma idea. Considero acá la sección X0, acá la sección X0 más delta X. Acá voy a tener actuando la fuerza positiva de tracción N en X0. Acá la fuerza positiva de tracción N en X0 más delta X. Ojo, no lo voy a expresar así. Siempre el dibujo lo tomé de otro lado y lo tomé con esta notación, pero yo lo voy a trabajar así. Y voy a tener acá la fuerza uniformemente distribuida en la dirección XPX. ¿Sí? Bueno, la misma idea, ¿no? Si hago el equilibrio de fuerza, me queda en la dirección X así, esta positiva, esta negativa, porque es contraria a la dirección positiva de X. La fuerza PX la tomé positiva en este sentido, también positiva, y lo mismo integrada entre X0 y X0 más delta. Uso otra vez el teorema del valor medio, queda así, divido otra vez en delta X y tomo el límite cuando delta de X tiende a 0, acá me queda la derivada de la directa con respecto a X evaluada en X0, y acá me queda la fuerza esta uniformemente no, distribuida, evaluada en X0. O sea que la ecuación para la directa sería que la derivada de la directa con respecto a X más P sub X es igual a 0, que la vamos a escribir en verde. Bueno, nos faltaría otra ecuación más para la directa, como hicimos hoy para encontrar dos ecuaciones. Vamos a hacer lo mismo acá. Y lo vamos a hacer con esta idea. Yo voy a tener una distribución de tensiones sigma X. Acá está representada, por ejemplo, para una sección Z, cuando yo tengo estos momentos actuando MZ, nada más. No está el MI, pero ahora lo estamos pensando en general. Y entonces voy a tener una distribución de tensiones de esta forma, que está representada acá, pero si considero además la fuerza N aplicada en el baricentro, voy a tener una distribución uniforme acá de tensiones, que se va a sumar con esta y me va a dar una distribución de este tipo. ¿Sí? Acá, al sumar las dos, ven que las tensiones 0 no las voy a tener más sobre el eje baricéntrico, las voy a tener corridas. ¿Está bien? Bueno, entonces si lo pienso en general, voy a decir, bueno, mis tensiones, habíamos visto, ¿se acuerdan? Fue lo primero que vimos, que tenían esta fórmula. Entonces, si yo vengo acá
¿sí? Y escribo mis tensiones de acuerdo con esa fórmula, tendría esta relación. Las tensiones normales según X valen E por U', que es el desplazamiento según X generado por mi fuerza de directa N, menos I por B segunda, que es el desplazamiento según X generado por el momento mz, como el que está acá, menos Z por W segunda, que es el desplazamiento horizontal según X, producido por el otro momento, el MI, que acá no lo dibujé para simplificar el dibujo, pero que está actuando también. ¿Está bien? Ahora, ¿qué pasa con estas tensiones? Si yo integro todas estas tensiones, bueno, y si tuviera la otra también, ¿sí? En el área esta de la sección, me tiene que equilibrar a las fuerzas actuando en la dirección X, que solamente es la fuerza NX. Entonces, la fuerza de directa NX va a ser igual a la integral en el área de las tensiones sigma X normales, que va a ser, por esta fórmula de acá, la integral en el área de todos estos tres términos que están acá. ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿qué pasa? Yo estoy integrando en el área esta de acá. Esa área está en el plano IZ. ¿Está bien? Entonces, acá, U', que es función de X, no depende del diferencial área, que yo lo podría escribir como diferencial Y por diferencial Z. Lo puedo sacar afuera de la integral, que es lo que dice acá. B segunda, que es también una función de X, no depende del diferencial área, y lo puedo sacar afuera de la integral. Ahora sí me queda el I. El I depende del diferencial área, que es diferencial Y por diferencial Z. Entonces queda la integral en el área de I de A. Y lo mismo con la última. Saco W segunda, que es función de X, y me queda W segunda por la integral en el área de Z. Esta Z, sí, depende, porque esto es diferencial Y por diferencial Z, diferencial A. ¿Está bien? Ahora, estas tres integrales, yo sé lo que valen. La integral en el área del diferencial del área vale el área. Pongo el área acá y entonces voy a sacar al área, vamos a ver que lo puedo sacar al área de factor común. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale I integrado en el área? Como mis ejes eran baricéntricos, ¿sí? Eso me va a dar la coordenada del baricentro sobre el área. O sea que la integral en el área de I de A es I sub G por el área A, por eso el área salió afuera. Y lo mismo la integral en Z, diferencial A, es la coordenada del baricentro ZG por el área A, por eso el área salió para afuera y quedó esta expresión. ¿Está bien? Entonces acá me aparecen las dos coordenadas I sub G y Z sub G del baricentro. Pero como mis ejes son baricéntricos, I sub G es el origen de coordenadas. Entonces, I sub G va a valer 0 y Z sub G también va a valer 0. Estoy acá. Entonces estos dos términos se van y me queda EAU'. ¿Sí? Y bueno, tenemos el resultado que esperábamos, que conocemos. La directa es igual a EA por el desplazamiento U', que generó la directa, solo el que generó eso. Estos dos se fueron porque me quedaron las coordenadas del baricentro. Entonces tenemos esta ecuación y la anterior, y yo puedo sustituir entonces acá, en vez de n, poner, la derivada de n con respecto a x, poner EAU segunda. Y entonces, de estas dos ecuaciones, deduzco esta otra. Sustituyo acá, ¿ven? Me queda EAU segunda más P sub x igual 0. ¿Está bien?
Con esto obtuve todas las ecuaciones, las tres ecuaciones primeras azules que obtuvimos para las relaciones entre los momentos cortantes, las tres segundas rojas que obtuvimos también para las relaciones entre momentos y cortantes en el plano ZX en lugar del XY, y ahora la relación entre los desplazamientos según el eje X y la directa que está actuando según el Z. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular la fórmula del momento flector mz. Vamos a trabajar de vuelta con los azules, después con el rojo lo escribo directo, ¿no? El momento flector mz en función de los desplazamientos b y w. ¿Vieron cómo acá habíamos encontrado la relación entre la directa y el desplazamiento U'? Ahora queremos encontrar la relación entre el momento flector y los desplazamientos B y W. ¿Sí? Bueno, para hacer eso otra vez vamos a usar, como hicimos en el caso de la directa, que la tensión normal S por U' menos IB segunda menos ZW segunda. Y el momento flector MZ va a ser la integral en el área de las tensiones por I integrado en el área, ¿no? Lo ven acá. Este momento MZ, si yo tengo estas tensiones, va a ser la suma de todas, ¿no? Estas en realidad, actuando, va a ser igual, yo tomo momentos con respecto al eje Z, y entonces va a ser Z por la tensión que tengo acá, integrada en toda esta área. ¿Está bien? Tendría que poner esta en realidad. Entonces, si venimos acá, usamos eso. Decimos que el momento MZ, tomando momentos de las tensiones estas con respecto al eje Z, va a ser esas tensiones por I. Perdón, acá, a ver. Sí, estoy tomando momentos con respecto a Z, está bien. Esta distancia sí. No sé si había dicho I o Z. Esta distancia sí, es esta I. Por I integrado en el área. Bueno, entonces si yo multiplico esta expresión por I, haciendo el mismo razonamiento, esto es diferencial I por diferencial Z, U' solo depende de X sale afuera, B segunda solo depende de X sale afuera, W segunda solo depende de X sale afuera, va a quedar E por U', la integral en el área de, acá me faltó la I. Estoy multiplicando por I. Ah, no, la I está acá, está bien. Está bien. Quedó I por 1, saqué U' afuera, I de A. Está bien. Acá quedó I cuadrado, menos I cuadrado. ¿Está bien? Y acá quedó Z por I. ¿Está bien? Y otra vez yo sé que es cada uno de estos. Este es el baricentro y su G por el área A, como hoy. ¿Este qué es? Este es el momento de inercia según el eje Z y sub Z. Y este es el momento de inercia y sub Z. ¿Bien? Y entonces, la expresión del momento M sub Z es menos C por B segunda y Z más W segunda y sub Z. ¿Está bien? Bueno, lo que les dije hoy, eso lo pensamos trabajando en el plano IZ. Si ahora pasamos al plano ZX, bueno, no tenemos que hacer nada. En realidad es cambiar la letra I por la letra Z. Acá está calculado, pero fíjense que si yo cambio acá, pongo MI, y acá cambio I por Z. Bueno, y acá va a quedar igual cuando cambie I por Z. Bueno, perdón.
y acá cambio B por W y W por B también, me va a quedar menos C por B segunda I sub I Z más W segunda por I sub I. Y ahí tengo entonces la relación entre el momento I y los desplazamientos B y W en la expresión de sus derivadas, segunda, que si se acuerdan, eran aproximadamente igual a las curvaturas, ¿no? Pero no lo vamos a usar eso ahora. Bueno, entonces, de integrar las tensiones normales en cada uno de los casos, obtuvimos estas tres ecuaciones. La verde, que liga la fuerza de directa con el desplazamiento en la dirección X. La azul, que liga el momento m sub z con los desplazamientos en B y en W. Y la roja, que liga el momento MI también con los desplazamientos en B y en W. ¿Están de acuerdo hasta ahí? Bueno, yo podría ahora escribir, que es lo que quiero en este ejemplo, mis tensiones en función de la fuerza de directa y los dos momentos flectores. ¿Sí? Esto es una generalización de la ecuación que habían visto en R2 para el caso de trabajar con ejes baricéntricos pero no principales. Bueno, lo que tengo que hacer para eso es encontrar B segunda de acá. Acá me quedaron un sistema que tiene dos incógnitas, B segunda y W segunda, en función de MI y MZ. Despejarlo, resolverlo, perdón, y despejar W segunda y B segunda y W segunda para ponerlos acá y tener mis tensiones en función de los momentos y la directa. Bueno, si resolvemos este sistema, nos queda que E por B segunda, perdón, es igual a menos I MZ menos IZ MI sobre IZ, perdón, I menos IZ al cuadrado. Y lo mismo para la otra, cambiando B por W, I por Z y Z por I. ¿Bien? Si ahora yo sustituyo estos dos valores acá, tengo lo que estaba buscando. La expresión, la misma expresión que habían obtenido en R2 para hallar las tensiones normales, en el caso de, este sería un caso, ¿no?, de flexión esviada y compuesta, ¿no? ¿Sí? Pero en un sistema de coordenadas X y Z que no tiene por qué ser principal. Puede ser, tiene que ser baricéntricos los ejes, pero no tienen por qué ser principales. Por eso es que está el I sub Z. Fíjense en que si yo trabajara en un sistema de ejes principales, recupero la ecuación que habían visto en R2, porque ahí I sub Z es 0, este término se va, este también, el I sub I se cancela con I sub I y queda MZ sobre I sub Z por I. Y en este otro lo mismo, se va el término en I sub I Z, acá también, se van los momentos de inercia según Z y me queda MI sobre II por Z. Y es la misma ecuación que habían tenido en R2. Entonces la diferencia es que esa que yo les dije recién, que es la que vieron en R2, vale para un sistema de ejes principales. Esta que tenemos ahora vale para un sistema de ejes baricéntricos, pero que no tienen por qué ser principales. ¿Están de acuerdo? Bueno, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de cómo en el práctico tendrían que usar estas ecuaciones. Vamos a suponer acá que tengo esta sección que no es simétrica y que tiene una fuerza
P en la dirección y es hacia abajo, aplicada en el baricentro de la sección. ¿Está bien? Está aplicada en el baricentro. Bueno, la sección esta, bueno, la viga tiene longitud L, la sección esta está representada acá, esta es la línea media, los valores, el espesor T es muy pequeño, vamos a trabajar con secciones delgadas de pared delgada, o sea que se sigue cumpliendo la condición que hablamos en torsión, de que T sobre A es menor que 1/10. ¿Está bien? Y entonces esta longitud es A, BA, ¿sí? En la línea media, y esta otra longitud, BD, también, perdón, no, es 2A. Es 2A. Ya nos dan las coordenadas del baricentro, o mejor dicho, estos son los ejes baricéntricos. Bueno, acá los ejes, una observación lo saqué de un libro, no están como los tomamos nosotros tomamos el I hacia abajo y el Z así. Bueno, pero podemos pensar que la sección está girada, y el I es el vertical y el Z es el horizontal, ¿no? Eso no cambiaría en nada. No cambia nada nuestra fórmula, podemos pensar así. Pero entonces este eje I que tiene una barra arriba es el baricéntrico, que con los ejes que estuvimos trabajando nosotros hasta ahora, y el Z también es el baricéntrico. Y la distancia entre B y C es A sobre 6 acá y 2/3 de A acá. ¿Está bien? Bueno, entonces lo que necesitamos para usar la fórmula nuestra, no hay fuerza de directa, no hay fuerza de directa, o sea que este término no va a aparecer. Y fíjense que para usar la fórmula, bueno, voy a tener que calcular el momento, pero solamente necesito hallar los momentos de inercia baricéntricos, de los ejes estos baricéntricos, perdón, que están acá, I barra y Z barra. Bueno, les recuerdo cómo se calculaban esos ejes. Esos ejes, los momentos de inercia con respecto a esos ejes se pueden obtener aplicando el teorema de Steiner, ¿no? Entonces yo considero acá dos rectángulos, este y este. Y para cada uno de esos rectángulos me considero un sistema de ejes baricéntricos, ahí en el baricéntricos y principales, sobre ese. Estos son baricéntricos y principales, ¿no? Para este rectángulo. Entonces el IZ va a ser 0. ¿Sí? Y los otros dos, bueno, van a valer, si en general fuera de altura H y de ancho B, va a valer BH3 sobre 12. ¿Tá? Y entonces estos tres principales los conozco, ¿sí? Este vale 0, estos dos valen B sobre 12, siendo los A y T cuando correspondan, y 2A y T cuando corresponden. Y después acá me va a quedar el área A de cada uno de esos rectángulos por la distancia del eje principal a mi eje I barra Z barra al cuadrado, y acá el producto de la distancia. ¿Sí? Está bien. Bueno, acá está calculado cuánto dan, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es despreciar el término que tiene el espesor al cubo frente al término que tiene el espesor a la 1, por lo que hablamos de que estamos trabajando con secciones de pared delgada. Entonces, los tres momentos de inercia estos, con respecto a mis ejes baricéntricos de mi sección I barra y Z barra, son los que están marcados ahí. Bueno, una vez que tengo esto, el momento
con los signos que estaban tomados ahí, valen menos P por L, el momento máximo. Queremos hallar la distribución de tensiones en el empotramiento, ¿no? ¿Sí? Acá voy a tener el momento máximo que me va a quedar P por L. Bueno, con la convención de signos que hicimos ahora, tenemos que pasarlo para acá ahora, ¿no? Considerarlo así, como que, vamos a decir la cosa, que este es el Z y este es el I, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces me va a quedar menos P por L. Y sustituyendo los valores queda esta expresión, y entonces sigma X tiene esta fórmula, que acá está graficada. Estas son entonces las tensiones normales. Y acá está dibujada la línea neutra que viene de ver dónde se hacen estas tensiones cero, es igualar esto a cero, queda acá la línea neutra y acá está marcada a la distancia de los ejes, bueno, en que corta la línea neutra a las líneas medias de mis dos rectángulos que formaban la sección. ¿Está bien? Bueno, algún ejercicio así van a tener que hacer en el práctico. Y ahora vamos a ver que con la ecuación que habíamos encontrado antes de hallar la fórmula de las tensiones normales, podemos encontrar la ecuación de la deformada, ¿sí? Porque si se fijan, en esas dos ecuaciones aparecen los momentos estos azules y rojos, y sabemos que la derivada segunda de esos momentos es igual a menos Pi y menos Pz respectivamente. Entonces, si derivamos estas dos ecuaciones dos veces y dividimos acá entre E, nos queda que la derivada cuarta de B es igual a menos I por la derivada segunda de MZ menos I y Z por la derivada segunda de MI sobre IZ al cuadrado. Si yo ahora sustituyo menos la derivada de MZ por P sub I, que lo saco de acá, y más, o bueno, menos, la derivada segunda de MI con respecto a X2 por P sub Z, que lo tengo acá, me quedan estas dos ecuaciones, que son las ecuaciones de la deformada, que son, si yo tuviera IZ0, recupero otra vez la ecuación de la elástica que tenían en el curso, creo que eso lo habían visto en R1, ¿sí? Y acá lo que tengo es la misma ecuación de la elástica cuando yo tengo actuando los dos momentos, o sea, estas cargas uniformemente distribuidas según PI y PZ, y tengo un sistema de ejes baricéntricos, pero no principales. ¿Sí? Bueno, ¿dónde se usa, por ejemplo, ese problema de hallar la elástica y también de hallar las tensiones normales, ¿no? Pero la elástica, o sea, la flecha máxima, aparece en el curso de metálicas, lo van a ver, yo les cuento acá la idea y vamos a hacer en el práctico algún ejemplo. Si yo tengo un galpón como metálico, que tiene cerchas como esta, está marcada acá, esta que está marcada acá, para apoyar acá mis chapas del techo, yo necesito poner estas correas, que son estas vigas acá, ¿ven? Transversales, donde yo voy a apoyar acá las chapas del techo.
¿Está bien? Acá está marcada en rojo una de esas correas. ¿Está bien? Acá está cerca de la cumbrera, acá del máximo. En realidad uno pone ahí dos, como tiene dos pendientes diferentes, la cercha para un lado y para el otro cae, uno pone dos correas próximas ahí, que serían estas dos que están marcadas, dibujadas acá. ¿Sí? Acá ven las chapas del techo que se apoyan en estas correas. Y acá ven que son un perfil, y acá eligieron un perfil Z. Y ahora les voy a explicar por qué. Está unido acá, ven, a esta chapa, a la cercha, va acá abulonado, y esta chapa va soldada a la cercha. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema de por qué es bueno poner ahí un perfil Z? Viene de esto, y bueno, ¿por qué el problema que estamos teniendo? ¿No? En el caso de correas sobre cubiertas inclinadas, al no coincidir las cargas gravitatorias Q, acá está Q, es vertical, los ejes principales, si yo pongo este perfil Y, estarían acá, ¿sí? Con ninguno de los ejes principales de las correas, darán solicitaciones a flexión esviada. Entonces, yo voy a tener que descomponer la carga gravitatoria Q en las componentes según según el alma de el perfil y según perpendicular al alma, digamos. ¿Está bien? Normal y tangencial, digamos. Según el alma del perfil y perpendicular al alma. Bueno, pero evidentemente el perfil está pensado para trabajar así, ¿sí? Acá va a tener la inercia mayor. En este otro sentido va a tener poca inercia comparada con la otra. Y entonces la componente esta actúa sobre el eje débil, el de menor inercia. Y a pesar de tener valores pequeños, puede producir desplazamientos y o tensiones grandes. ¿Está bien? ¿Por qué acá yo le digo desplazamientos y tensiones? Bueno, porque nosotros cuando vayamos a dimensionar la correa, si bien la vamos a dimensionar por las tensiones, ¿sí? De ahí vamos a sacar el perfil que necesitamos, después vamos a tener que verificar las deformaciones, o sea, ver que el máximo desplazamiento que se produce no supera el valor que pide la norma. ¿Está bien? Y entonces el problema que tenemos de poner el perfil Y es que esta carga actúa sobre el eje D. Entonces, una forma de evitar el problema es utilizar un perfil Z, como estaba en la foto, que por su geometría tiene ejes principales que no coinciden con sus caras. Como no es simétrico, los ejes principales no son estos. Van a ser inclinados, estos de acá. ¿Está bien? Lo que modifica el ángulo de inclinación de la acción exterior, reduciendo sensiblemente la componente lateral Q sub T. ¿Está bien? Y entonces, el ejercicio que van a tener que hacer, me parece que era dimensionar la correa por tensión y después verificar la flecha por las ecuaciones estas. ¿Está bien? Entonces van a tener que ver cómo integran estas ecuaciones y encuentran la flecha máxima. ¿Está bien? Bueno, entonces vimos las tensiones normales. ¿Está bien? Ahora queremos analizar las tensiones rasantes. Eso va a ser realizar una generalización de la fórmula de Jurafsky. ¿Está bien? La fórmula de Jurafsky ustedes
que la habían visto en R1, creo. Ahora la vamos a generalizar de la misma forma que hicimos con las tensiones normales, ¿sí? Lo vamos a hacer en realidad a partir de la fórmula que obtuvimos de las tensiones normales. Bueno, vamos acá a hacer, sí, claro que la hipótesis que vamos a hacer es que solo trabajamos, está en el título acá, en secciones de pared delgada. O sea, lo que vamos a ver son las tensiones rasantes en secciones de pared delgada, nada más que en secciones de pared delgada, ¿sí? Esto no va a valer para secciones macizas. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a hacer hipótesis sobre cómo son las tensiones, cómo vamos a considerar que son las tensiones normales, estas que están actuando acá, según este eje Y, acá, vamos a verlo acá. Yo tengo acá mi sección, ¿sí? Supongamos entonces una viga, con esta sección, es un perfil abierto ahora de pared delgada, que tiene los ejes como los estábamos tomando. El baricentro G de esta sección es el que está contenido en el eje X. El eje X es el eje baricéntrico de todas estas secciones. ¿Sí? Y ahí tenemos un eje Y vertical y un eje Z en esta otra dirección. Vamos a tener actuando un cortante B sub I, entonces, aquí, en la dirección del eje Y 1 B sub Z aquí, en la dirección del eje Z. Estos dos cortantes son positivos en estos sentidos. ¿Está bien? Nos vamos a tomar una coordenada curvilínea sobre la línea media de la sección esta de perfil de pared delgada, que va a partir de el borde libre, si mi sección fuera abierta. Vamos a analizar lo mismo, vamos a repetir lo que hicimos con torsión. Vamos a encontrar cómo son las tensiones rasantes en una sección abierta, después en una sección cerrada y por último en una sección multicelular. Vamos a hacer el mismo tipo de razonamiento. Y igual que en torsión, vamos a considerar solamente secciones de pared delgada. ¿Sí? Yo este razonamiento primero, que en este caso es el más fácil, lo voy a hacer para una sección de pared delgada abierta. Y entonces voy a tomar el inicio, el origen de mi coordenada S en el borde libre, acá. Y entonces voy a tener acá esta coordenada curvilínea S sobre la línea media de mi sección. Acá está, bueno, ¿qué voy a hacer además? Voy a considerar ahora, voy a plantear el equilibrio y voy a tomar un elemento elemental de cáscara de viga, de ancho acá, delta X en la dirección del eje X y delta S en la dirección de la coordenada curvilínea S. ¿Está bien? Bueno, acá está dibujado ese elemento. Acá está la coordenada curvilínea S, que tendría el origen antes, ¿no? Esto está en el medio. Yo vengo por acá. Este no es el 0. Lo vengo recorriendo así. Y tengo acá el elemento S de sección. ¿Cómo voy a hacer la hipótesis que son mis tensiones? Voy a suponer que en el espesor este normal a la línea media, las tensiones normales son constantes y las tensiones rasantes también son constantes. ¿Sí? O sea que aquella idea que usamos en torsión, ¿se acuerdan del flujo de tensiones? Diciendo que el flujo era la tensión por el espesor, acá me va a funcionar bien, porque hago la hipótesis que las tensiones rasantes
son constantes. Fíjense en que esto es bien distinto, la hipótesis que hago acá es bien distinta de lo que dedujimos en torsión. En torsión, en la sección abierta, yo tenía una variación lineal de las tensiones rasantes. Acá voy a suponer que mis tensiones rasantes son siempre constantes en el espesor. ¿Está? Siempre tienen esta distribución. Bueno, hecha esa hipótesis, vamos a ver si encontramos la ecuación esta que está escrita acá, planteando el equilibrio sobre un elemento de barra acá, como hablamos hoy en mi sección. ¿Sí? Entonces, yo les decía, esta es la sección, esta es en realidad la línea media de la sección, ¿no? Y que en realidad nosotros en general ahora vamos a pasar a trabajar, salvo para pensar un poco en la demostración, con las líneas medias. ¿Sí? Cuando hagamos los ejercicios vamos a pensar directamente, a dibujar directamente la línea media. Y entonces vamos a suponer que partimos acá, este es el borde libre, partimos de la coordenada S en el borde libre así. Y entonces tomamos acá este elemento que va a tener una longitud delta X, en este sentido, esto acá vale delta X. Podemos pensarlo como hoy, que este es X0 y este es X0, al revés. Este es X0, ¿sí? Porque el origen lo marqué acá, y este es X0 más delta X. ¿Sí? Y delta S aquí, y este sería S0, y este sería S0 más delta S. ¿Está bien? Y entonces vamos a ver cómo quedan las tensiones que están actuando. Bueno, acá vamos a hacer una hipótesis más. El espesor E, que es una función de S, es el espesor que supondremos independiente de la coordenada longitudinal X. O sea que, si yo considero el espesor, la sección acá, al final, y la sección acá, al principio, son idénticas. El espesor acá, supongamos que el espesor acá es E. Acá también va a tener que ser E. Supongamos que el espesor acá es 2E. Acá también va a tener que ser 2E. O sea que el espesor puede variar solamente en S, pero no puede variar en X. Bueno, eso era la hipótesis que habíamos visto, que dijimos al principio que vamos a trabajar con barras prismáticas. Barras prismáticas es que cuando yo corto con secciones normales al eje de la barra, todas las secciones son iguales. O sea, no es ninguna hipótesis nueva, ¿no? Pero el hecho de trabajar con barras prismáticas nos dice que el espesor es solamente función de S, no puede ser función de X. ¿Está bien? Bueno, y entonces, acá está marcado, supongamos que yo tengo entonces acá la coordenada, este elemento de sección lo saqué acá. La coordenada es S0, acá tendré S0 más delta S. No lo escribí, pero si acá tengo X0, acá voy a tener X0 más delta X. Y entonces vamos a dibujar acá las tensiones que tenemos para poder hacer el equilibrio de las fuerzas en el sentido X. Vamos a trabajar acá sí en la hipótesis de que no hay fuerzas de directa. O sea que cuando yo plantee acá el equilibrio en la dirección X, de las fuerzas que obtenga actuando sobre este elemento de sección en la dirección X, lo voy a poder igualar así. No hay fuerzas de directa. ¿Está? Y entonces, ¿qué fuerzas tengo actuando? Bueno, sobre este lado de acá voy a tener la tensión normal sigma como tensión actuante. ¿Está?
Como dijimos que íbamos a suponer que sigma era uniforme en el espesor, entonces puedo multiplicar sigma por el área que tengo acá. Esa área va a ser E, que es el espesor, por delta S, que es esta longitud. Entonces, sigma por E por el delta S me da la fuerza que está actuando sobre esta cara de acá debido a esta tensión normal sigma. ¿Está bien? Bueno, vamos a esta otra. Acá va a ser sigma, esta sería sigma evaluada en x0. Esta sería sigma evaluado en x0 más delta x. Acá sí, a diferencia, podría haberlo hecho como la demostración anterior, pero a diferencia de la demostración anterior, acá sí voy a desarrollar sigma de x0 más delta x en x0 usando el desarrollo de Taylor. ¿Qué me va a quedar? Sigma evaluado en x0, que es la misma que esta, más la derivada de sigma con respecto a x por delta x. ¿Está? Está claro, ¿no? Es la misma idea, podía trabajar y dividir después entre los delta x, pero acá esto está escrito de esa forma, está, el dibujo ya está de esa forma y era más fácil ponerlo de esa forma. Pero es lo mismo, ¿no? Dice el desarrollo de Taylor acá de sigma en x0 más delta x. ¿Sí? Bueno, y esa es la tensión normal esta. Si yo quiero la fuerza, voy a tener que multiplicarla por el espesor y por delta S. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa ahora con las tensiones rasantes? Yo acá voy a tener una tensión, actuando sobre la misma cara que hablamos hoy, una tensión rasante así, que por la reciprocidad de las tensiones rasantes, tau, vamos a llamarla, voy a tener acá una igual y en este sentido tau. Y entonces la fuerza que tengo actuando acá va a ser tau por E por delta X. ¿Está bien? Acá lo mismo. Acá voy a tener una tau evaluada en X, evaluada en esta sección que es S0 más delta S, y acá voy a tener una tau evaluada en S0 más delta S. ¿Sí? Si hago el desarrollo de Taylor, entonces me va a quedar tau por E más tau por E derivado con respecto a S por delta S. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Sí? Una pregunta de las tensiones normales. ¿Sí? Ahí no está suponiendo que el espesor, o sea, dijimos que dependía de ese. El espesor varía, ahí está. Ahí está poniendo que es el mismo, ¿no? Porque multiplicás. El espesor depende de ese. ¿Está bien? Eso significa que este espesor de acá, ¿sí?, puede ser diferente a este espesor de acá. Pero este espesor de acá, ¿sí?, es igual a este espesor de acá. ¿Está? Pero es distinto al que tengo acá, ¿no? Por eso, pero estás poniendo con la misma E, ¿o no? Vamos a escribirlo como EDS. Entonces, serían diferentes, ¿no? esta E de acá, ¿sí?, sería una E evaluada en S0. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora, el asunto acá, ¿sí?, es que cuando yo lo desarrollo, ¿sí?, o sea, pensarlo así, yo a esto ya lo llamo Q. ¿Está bien? Tau por E es Q. Este tau por E es Q. ¿Está? Que depende de ese, porque el E depende de ese. ¿Está bien?
Entonces, cuando hago el desarrollo de Taylor, cuando yo digo que lo que le sumo es la derivada de E con respecto a S, ya estoy considerando que esta E es una función de S. Por eso es que trabajo, digamos, con Q y lo dejo adentro de la derivada. ¿Ves la diferencia, no? Yo, al poner tau por E, o sea, Q, y acá considerarlo en S, y acá considerarlo en este otro, S más delta S, cuando hago el desarrollo, tengo que derivar todo esto con respecto a S. Por eso es que lo meto adentro de la derivada. O sea, yo estoy teniendo en cuenta que E depende de S en el sentido que acá, ¿sí?, lo saqué afuera. ¿Está bien? Y acá lo dejé adentro para derivarlo acá con respecto a S. Ahí va. ¿Ves la diferencia, no? Sí. Bueno, entonces, la fuerza que tenemos acá va a ser SQ por esta longitud delta X1. Y la fuerza que tenemos acá va a ser este Q más la derivada de Q con respecto a S por delta S por delta X1. Si ahora yo planteo el equilibrio de las fuerzas horizontales y lo igualo con N que vale 0, por eso pongo este 0 acá, me va a quedar este en la dirección X positiva, positivo, está acá. Este en la dirección X negativo, negativo, restándose estos dos. Este en la dirección positiva, así, y este en la dirección negativa, así. ¿Está bien? ¿Qué pasa ahora? Este sigma E delta S se va con este sigma E delta S. Este tau E delta X se va con este tau E delta X. Y me queda solamente los términos de la derivada. Me queda la derivada de sigma con respecto a X por E delta X delta S más la derivada de Q o de tau por E con respecto a S por delta S delta X. Divido entre delta S delta X y me queda la derivada de sigma con respecto a X por E más la derivada de Q con respecto a S igual 0. ¿Sí? Llegué a esta ecuación. Yo sigma lo conozco porque tengo la expresión de las tensiones normales estas en función de los momentos. ¿Está bien? Y entonces, digo que, considerando que el borde libre es igual 0, está libre de tensiones, ¿sí?, se tiene que tau es 0 en ese borde libre. Por lo cual, integrando entre un punto del borde libre donde S es igual a 0 y un punto genérico de coordenada S0, se tiene que el flujo en ese punto de coordenada S0, que va a ser igual al producto de tau por E evaluado los dos en S0, es igual a, lo despejo de acá, a menos esto, a menos la integral de esto, ¿no?, menos la integral entre 0 y S0 de E derivada de sigma con respecto a X diferencial E. Menos E derivada de sigma con respecto a X diferencial S. ¿Está bien? Entonces, conociendo, y por eso es que hacemos primero las sesiones abiertas, conociendo un borde libre donde no hay tensiones y yo puedo integrar, no hay tensiones rasantes, y puedo integrar entre ese valor de S, que lo tomo como origen de coordenada, y el que ese 0 que me interese, yo puedo calcular el flujo Q en ese punto de coordenada S0, calculando esta integral. ¿Está bien? Bueno, esta integral la puedo calcular fácil, porque yo tenía una expresión para sigma X, que era esta que tenía acá, no hay n, no hay n, esto se va, es solamente esto, y lo que voy a hacer es derivarla. ¿Sí? Entonces la expresión derivada
Esto ya sería, lo puse mal, esto está equivocado. Esto es derivada de sigma con respecto a x. O sea, esto es la derivada. Está bien, lo ven. Esta es la derivada de los momentos, ¿no? ¿Ven? Vengo acá y derivo. Derivada de sigma con respecto a x es, tengo que derivar los momentos rojo y azul. ¿Ah? Entonces esto que es derivada de sigma, y esto también, esto es derivada de sigma con respecto a x, me queda derivando los momentos rojos y azules. Pero que sabíamos que la derivada del momento era el cortante. Entonces, en lugar de las derivadas del momento, pongo los cortantes. Y me queda esta fórmula para la derivada. Esta fórmula la sustituyo acá. ¿Sí? Y entonces voy a ver qué depende de S, que lo voy a tener que integrar, y qué depende de X, que no depende de S entonces, y sale afuera. Bueno, el cortante depende de X, sale afuera, este cortante. Este también. Bueno, los momentos de inercia son constantes, salen afuera, y me queda el espesor por I. Entonces queda la integral entre 0 y S0, este menos que acá afuera, del espesor por I. Y lo mismo acá, queda el espesor por Z. ¿Está bien? Ahora, en lugar de E, el espesor multiplicado por el diferencial S, es el diferencial de área. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces acá me quedan, en lugar de poner E por I, mejor dicho, por E por diferencial S, voy a poner I por diferencial de área. Y entonces, en lugar de integrar entre 0 y S0, voy a integrar en el área que me quedó ahí hasta el valor S0. O sea, si S0, digamos, será hasta acá, ¿sí? Yo acá tengo un espesor E, lo ven así, y entonces es esta área hasta este valor S0 donde yo voy a integrar. ¿Está bien? Voy a integrar acá. Entonces, ¿qué es esto cuando acá aparece I diferencial área y Z diferencial área? Son los momentos estáticos, los mismos que aparecían en Jurasky, porque esto, claro, es una generalización de Jurasky. Entonces, este va a ser el momento estático mu sub Z, lo llamaba mu el momento estático, ¿no? Y este va a ser el momento estático mu sub I. ¿Está bien? Y entonces, la expresión de Q, bueno, acá está escrito, ¿no? Estaba escrita otra vez la fórmula y acá digo, esto es el momento estático mu sub Z y este es el momento estático mu sub I. ¿Sí? Bueno, entonces lo que podemos hacer es reordenar esta ecuación, escribiendo, sacando de factor común el cortante B sub I y el cortante B sub Z. Y acá tenemos la expresión entonces del flujo en una sección X, donde yo ahí voy a tener actuando un cortante B sub I que depende de X y un cortante B sub Z que depende de X, y sobre esa sección X en un punto de coordenada curvilínea S0, que me viene dado por los momentos estáticos MZ hasta S0, desde el borde libre hasta S0, y el momento estático MI hasta S0 también. Entonces, esta fórmula me da el flujo, que si la divido entre el espesor, me da la tensión rasante. ¿Sí? Entonces, esta fórmula que obtuvimos acá es una generalización de la fórmula de Jurasky para nuestro problema general de vigas, en que nosotros vamos a tener dos momentos actuando, bueno, está bien, los momentos flectores, que las derivadas de los momentos flectores son los cortantes, dos momentos flectores, MZ y MI, cuyas derivadas son los cortantes BI y BZ. ¿Está bien? Y trabajando con secciones por ahora abiertas de pared delgada, siempre en esa hipótesis de pared delgada,
con ejes baricéntricos, pero no principales. No tienen por qué ser principales. Por eso acá me aparece el I y Z. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver si podemos resolver ahora un ejemplo de cómo encontrar la distribución, la gráfica, dibujar acá la gráfica de las tensiones rasantes. Como vimos antes, dibujamos la gráfica de las tensiones normales, queremos ahora dibujar la gráfica de las tensiones rasantes para este problema de una ménsula con una carga P en el extremo libre, considerando ahora una sección C como la que está acá dibujada. ¿Sí? Ven que solo tiene un eje de simetría esta sección, solo este eje de simetría. Podemos ver cómo es el diagrama de cortantes. Va a ser B igual P. Acá P tenía que haber puesto, puse B igual P, y va a ser constante. O sea que va a ser lo mismo trabajar para cualquier X. Dijimos hoy que dependía de X y dependía de S, pero para cualquier sección transversal X que tome va a ser lo mismo, porque el diagrama de cortantes, que es el que va a determinar la distribución de las tensiones rasantes, va a ser el mismo. Lo que sí entonces queremos ver para cualquier sección X, cómo es la gráfica que tenemos de las tensiones rasantes, o del flujo, es lo mismo, en el espesor. ¿Sí? Ahora, yo les decía que de acá en adelante nosotros vamos a trabajar, como dice acá, esto lo saqué de un libro que está en portugués, con la línea media. Acá está la línea media. Nosotros vamos a dibujar el perfil como la línea media y vamos a dibujar ahí nuestro diagrama de flujo o de tensión rasante. Da lo mismo. Vamos a tomar para dibujarlo una coordenada curvilínea S, que es la variable de cálculo, esta que nosotros tomamos a lo largo del eje medio. Pero sí vamos a hacer una simplificación. Mi perfil está formado por tres partes rectas, tres rectángulos. Lo pensamos así, ¿no? Lo tomamos hasta la línea media, acá uno, acá otro y acá otro. ¿Está bien? Tres rectángulos. Siempre parto, claro, de un borde libre, porque la fórmula vimos que valía cuando yo conozco un Q inicial. ¿Está bien? Entonces yo voy a tomar variando desde acá, el S. Cuando llego acá, puedo tomar el S así, usando que el Q inicial no es 0 ahora, sino el que me dio acá. ¿Lo ven? Yo calculo cómo varía el flujo. Acá va a valer 0, porque está libre de tensión. Va a ir variando hasta que llegó acá a un valor. Lo voy a conocer, lo calculo. ¿Está bien? Entonces, cuando paso acá, yo tomo esta como nueva coordenada curvilínea, la cambio. ¿Y qué digo? Bueno, pero ustedes me dirán, pero dijo recién que tiene que conocer un valor, por eso conocía el de 0 y partía de 0. Bueno, pero acá yo lo conozco, es este mismo. El flujo va a ser el mismo, acá que acá. La tensión podría variar. ¿Por qué? Porque si este espesor es E1, la tensión esta va a valer el flujo sobre E1. Pero si este es E2 distinto, va a valer el mismo flujo sobre E2. Entonces las tensiones podrían variar de acá a acá si varía el espesor. Pero el flujo va a ser el mismo. ¿Está bien? Eso se puede mostrar por el equilibrio. Si hago acá como no tengo fuerzas de directa, si hago el equilibrio acá, el flujo que entra acá tiene que ser el flujo que sale. Eso ya lo hemos visto en torsión. Entonces, como el flujo va a ser el mismo, yo conozco de qué valor partir acá. No es 0, va a ser el valor que me dio acá, y puedo usar esta como nueva coordenada curvilínea y trabajar sobre esta red. Y lo mismo acá. Voy a conocer este y calculo este. ¿Está bien? Entonces esa es una forma de simplificar, variar la S
cuando me convenga. Bueno, la otra cosa para simplificar, yo tengo que calcular, ven que acá el problema es calcular los momentos estáticos, porque esto ya me quedó constante, ¿eh? Tengo solamente que B sub I vale P, B sub Z vale 0, entonces si vengo a esta fórmula, este término no va. Acá voy a poner P, y entonces los momentos de inercia, bueno, eso los calculo con las fórmulas que vimos hoy. Incluso puedo ir a una tabla de momentos de inercia de un perfil C y los saco y los tengo. El problema va a ser hallar, que es la dificultad, los momentos estáticos. O sea, lo que yo tendría que dibujar son cómo varían estos dos momentos estáticos. Después es usar esta fórmula y tengo cómo varía Q, pero tengo que ver cómo varían esos dos momentos estáticos. Bueno, pero hay una forma fácil de calcular el momento estático. No sé si se acuerdan que el momento estático era igual al área por su distancia al baricentro. ¿Se acuerdan? A ver si acá tengo dibujado. Acá, por ejemplo, empezamos a calcular el problema. Yo varío S desde 0 hasta acá. ¿Sí? Quiero el momento estático con respecto a este eje de acá, el mu sub z. Entonces, ¿cuánto valía? Valía el área de este rectángulo por la distancia del eje al baricentro del rectángulo. O sea, que cómo va a variar desde acá hasta acá el momento estático. Bueno, la distancia esta va a ser constante, va a valer acá siempre h sobre O. ¿Está bien? Negativa, porque el I me quedó allá abajo, ojo, ¿no? Es esta. Va con signo, es negativa. Pero es constante. Eso tengo que multiplicarlo por el área. ¿Y el área cuánto va a valer? El espesor por S. Entonces va a variar desde 0 hasta, como es el espesor por S, es lineal en S, hasta un máximo que tiene acá, que es igual a B, que es esta distancia por S. Entonces yo acá ya tengo como es la variación de mi momento estático, mu sub Z. ¿Sí? Fíjense en que es lo que dice acá. Yo voy a tener dos tipos de valores para mi momento estático. Cuando la distancia al baricentro es constante, como acá, esta distancia es constante, ahí el momento estático va a ser lineal. Entonces va a tener una variación lineal o un trapecio o un triángulo. ¿Qué hago? Calcular los valores extremos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso de acá, es bien simple. A ver si lo tengo dibujado. Ahí está. Me va a quedar un triángulo que varía desde 0 hasta el máximo acá. Entonces yo no voy a calcular nada más que los valores extremos. No calculo otra cosa del momento estático. Y lo dibujo lineal. Si en cambio estoy en este otro, ya llegué hasta acá y ahora quiero calcular el momento estático de este. ¿Qué va a pasar? Tengo que multiplicar otra vez, quiero mu sub z, tengo que multiplicar esta área por la distancia al baricentro de este rectángulo. Entonces tengo que calcularlo. Bueno, ahí está calculado. Si están llamando I a esto, bueno, yo llamaría S a esto, ¿sí? Habría que expresarlo en función de S, pero fíjense en que el área me queda función de S, igual que hoy, ¿no? Va a ser S por el espesor. Pero la distancia al baricentro de este rectángulo también me queda en función de S. Va a valer H sobre 2 menos S sobre 2. Me quedó también en función de S. Cuando multiplico
el área por la distancia al baricentro, entonces del rectángulo me va a quedar una función de segundo grado en S, o sea, una parábola. Y eso es lo que dice acá. Si la distancia no es constante, ahí el momento estático va a ser de segundo grado, o sea, una parábola así o así. ¿Está bien? Entonces, para calcular estos momentos estáticos no hay mayor problema. Lo que hay que hacer es siempre calcular los extremos. Porque yo acá digo, bueno, es un triángulo o un trapecio de valor tanto, calculo el valor acá y calculo el valor acá. Y en este caso también, digo, es una parábola con valores máximos que lo calculo acá y acá, o acá y acá. ¿Está bien? Entonces, de esta forma es muy fácil calcular los momentos estáticos. ¿Qué pasa si yo tengo una barra inclinada, como esta? Y este es el eje con respecto al que yo quiero calcular el momento estático. Entonces, si mi S viene variando así, inclinado, tengo otra vez que multiplicar el área de este rectángulo, que va a ser el espesor, que acá lo están suponiendo constante, por S, está puesto acá, el área, por la distancia al baricentro. Bueno, eso en el caso de estar inclinado con un ángulo alfa acá está calculado. Esto es S seno de alfa, esto va a ser S seno de alfa sobre 2, y la distancia esta entonces va a ser L menos S seno de alfa sobre 2, y el momento estático también queda lineal, queda ahora, también queda cuadrático, de segundo grado en S, y tiene esta fórmula de acá. De paso, ¿qué pasa con el momento de inercia? Bueno, el momento de inercia se puede calcular como si fuera un rectángulo así, con un espesor ficticio igual a E sobre seno de alfa. Y entonces, el momento de inercia uso la fórmula de siempre. BH3 sobre 12, donde B vale E sobre seno de alfa. ¿Está bien? Así que si hubiera barras inclinadas, que hay que ir a un ejercicio con barras inclinadas en el práctico, tampoco tendrían mayor problema. Bueno, entonces, si vamos ahora a nuestro ejemplo, ¿sí? Cuando está actuando el cortante BI en el baricentro, ¿sí? Una pregunta. ¿Sí? El diagrama ese que tiene esta presentación, viste que ahí habíamos visto que cuando te varía la distancia del baricentro, te queda en forma de parábola, ¿verdad? Sí, sí, Ahí cuando estás en el baricentro exactamente ahí en I, ¿no? Ahí no tenés sí. distancias, no tenés distancia cero ahí. O sea, no vale cero ahí el. Vamos a calcularlo ahora. Vamos a calcular. Acá es el máximo. O sea, fíjate, lo que va a pasar es que este valor es este, se repite acá. Acá vamos a suponer este dibujo, ¿tá? Para hacer el cálculo más fácil. Que T es constante y que este lado vale A y este otro vale 2A. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Y entonces, si vamos a nuestra fórmula, que es esta de acá, solamente tenemos BI, dijimos. ¿Sí? Solamente tenemos BI. Este perfil, como tiene este eje de simetría, tiene el I y Z 0. Entonces, este término y este término se me van. Se me simplifica el IZ con el IZ BI dividido IZ. ¿Está bien? Que es la fórmula que está escrita acá. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces,
la cuestión es graficar el diagrama de mu, de momento estático. Porque fíjate que si yo conozco el diagrama de momento estático, después el Q va a ser proporcional, multiplicar por PI, que era P, dividir entre IZ, que acá lo calcularon, vale 8/3 al cubo T, ya despreciando los términos en teoría del cubo, ¿no? ¿Sí? Y entonces me queda, ¿viste lo que te decía acá? Solamente este y este. O sea que es proporcional a el momento estático. O sea, el problema mío es dibujar el momento estático. Una vez que yo dibuje el momento estático, con esta proporcionalidad entre BI y Z, dibujo el diagrama de flujo Q. Y una vez que tengo Q, divido entre E y tengo el diagrama de tensiones tau, que es lo que marcaron acá. ¿Está bien? Pero ves que entonces el diagrama de tensiones, el diagrama de flujo y el momento estático son los tres proporcionales. Si sé dibujar el diagrama de momento estático, los otros son iguales. ¿Está? Dividiéndolos entre los factores que correspondan. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo hago para dibujar mi diagrama de momento estático. ¿Está bien? Entonces digo, ¿qué pasa? Yo quiero el momento estático con respecto a este eje de acá. ¿Sí? Entonces, la distancia, cuando hago variar acá los rectángulos, ¿no? La distancia del centro de gravedad del rectángulo, que siempre va a estar sobre esta recta, a este eje va a ser constante. Entonces estoy en el caso que hablamos hoy de una variación triangular de la tensión. ¿Está bien? Entonces voy a salir de un valor 0, porque este borde está libre de tensión, y voy a tener acá un valor máximo. ¿Que cuánto va a valer el momento estático ahí? Va a valer el área de este triángulo, que es A por T, ¿está bien? De este rectángulo, perdón, que es A por T, multiplicada por esta distancia, que también es A. O sea que este valor del momento estático vale A cuadrado por T. ¿Está bien? ¿Sí? Es este valor que pusieron acá. Acá lo quieren hacer con una parábola y todo, pero yo lo voy a hacer, les digo que en el práctico les conviene trabajar, como les voy a decir ahora, que es más fácil. ¿Está bien? Bueno, entonces, como el flujo acá es igual al flujo acá, y por ser los espesores iguales, la tensión acá es igual a la tensión acá. ¿Sí? El valor acá, tanto de la tensión como del flujo y del momento estático, va a ser el mismo. ¿Está bien? Entonces yo parto de este valor, que era A cuadrado T. Y ese valor lo pongo acá. Y ahora voy a empezar a bajar así con mi rectángulo. Por ejemplo, así. ¿Está bien? Lo tengo acá. ¿Qué pasa? Tengo que multiplicar el área de este rectángulo, ¿sí? Que es T, el espesor, por S, que es esta distancia, por la distancia, que varía ahora, del baricentro del rectángulo acá. ¿Está bien? Esa distancia vale A menos S sobre 2. ¿Está bien, no? A menos la mitad, S sobre 2. ¿Está bien? Entonces, ¿dónde va a tomar el valor máximo A menos S sobre 2? Bueno, cuando esté acá, cuando S vale 0. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando yo tengo todo este rectángulo, y es el único que voy a calcular solo este valor. ¿Ah? Voy a calcular solo este valor y después le digo, hay una parábola que va de acá a acá. Y no la escribo como es. ¿Ah? Esto yo lo saqué de libros, los libros para hacerlo con más rigor, escriben la parábola. Pero yo hay una parábola que va de este valor a este valor. Y no escribo la fórmula, escribo solo el valor que tiene. ¿Está bien? Los valores extremos.
Este, que es este, y el máximo que tiene acá. Entonces, ¿cuánto es el máximo que tengo acá? Va a valer el área de este rectángulo, que es A por T, por la distancia de este eje a su centro de gravedad, que es el punto medio, que es A sobre 2. O sea, A cuadrado T sobre 2. ¿Está bien? ¿Sí? T sobre 2. Ese es el máximo que tengo acá. Y después, lo que digo, como esto es eje de simetría, simetrizo todo. Bueno, acá ya se repite. El flujo es así, en este sentido. ¿Por qué? Porque si a mí me da positivo, como este caso, significa que el flujo tiene la dirección S que yo elegí. Yo podría haber empezado con ese así, al revés todo, ¿no? También empezaba de cero. Si me diera negativo, le tengo que cambiar el signo y decir, bueno, el flujo es contrario a ese. ¿No? O sea que yo calculo todo. Si me da positivo, como acá, entonces es que el S que yo elegí es el que coincide con la dirección del flujo. Me puedo dar cuenta por el cortante, ¿no? Estas tensiones son estáticamente equivalentes al cortante. Si el cortante va hacia abajo, este tiene que venir hacia abajo. Entonces fíjense en que estas dos fuerzas, cuando los integre, se van a equilibrar y estas me van a equilibrar, va a ser estáticamente el cortante. Entonces tiene que venir hacia abajo y sigue siempre una línea de flujo. O sea que si esto viene así, tiene que ser así, así. ¿Está bien? Bueno, para verificar si lo que yo les dije está bien, vamos a ver si cuando I es 0, a él le da lo que yo dije que daba. Que era, vamos a repasarlo, le tengo que sumar este valor, le tengo que sumar este valor. Bueno, o calculo acá. Cuando I es 0, acá me da lo que yo dije que daba. Acá tiene que dar I es 0 al cuadrado T sobre 2. Si se fijan, creo que es lo que les dije, ¿no? Era A por T, que está esta área, por esta distancia, que es A sobre 2. A cuadrado T sobre 2. Ven que le sumo esto. ¿Sí? O sea, este valor es A cuadrado T sobre 2, le tengo que sumar este otro. ¿Sí? Bueno, y entonces ese es un ejemplo de cómo calcular el caso de una sección abierta. Bueno, ¿qué pasa si tengo, y termino acá, porque después seguimos, bueno, esas dos transparencias, esto, sección cerrada sin eje de simetría, lo vemos después. ¿Qué pasa si tengo una sección cerrada con un eje de simetría? Estas dos transparencias y terminamos a las 10. ¿No? Tengo esto, ¿sí? Tengo la sección cerrada, tiene este eje de simetría, es un cuadrado de lado A y espesor T, y A está en el eje de simetría al igual que B. Bueno, yo puedo hacerlo de dos maneras, estos problemas con un eje de simetría. Decir, bueno, considero solo la mitad, esta mitad. ¿Está bien? Y entonces ahí, ¿qué tengo? Tengo actuando un cortante, que es la mitad, BI sobre 2. ¿Está bien? Y tengo una sección que es la mitad y por lo tanto su momento de inercia con respecto a este eje, que es el que me interesa, va a ser la mitad también. ¿Está bien? Y entonces resuelvo este problema, encuentro la distribución de tensiones razonables, que es un problema similar al anterior. Lo simetrizo y resolví el problema. Esa es una forma. ¿Está bien? Ahí en realidad estoy usando que los puntos A y B son los dos puntos de simetría. Otra forma sería esta, decir, bueno, acá corto en A. ¿Cuánto vale el flujo en A? O la tensión rasante en A. Tiene que valer 0 si estoy en un eje de simetría. ¿Por qué? Porque si se deformara,
y hubiera tensiones rasantes, no cero, si el flujo acá no fuera cero, había una tensión rasante que sería el flujo Q sobre tau, que sería así, ¿está bien? Acá en el centro, en A. Pero estas tensiones rasantes me deformarían esta zona así, ¿está bien? Pero si estoy en el eje de simetría, me tengo que deformar con simetría, no me puedo deformar así. Acá no me puedo inclinar así, ¿está bien? Porque es simétrico. Me tengo que deformar con simetría, o sea, me tengo que quedar recto. Para que me quede recto, tau va a tener que ser cero. Este cuadradito se va a tener que mantener siendo un cuadradito por la simetría de la geometría, de las cargas y de la forma. ¿Está bien? Y entonces, en este punto A, las tensiones son cero, o el flujo es cero. Y como el flujo es cero, yo ya conozco un valor y puedo calcular, tomando un S así, todo el resto. ¿Está bien? O sea que en las secciones cerradas que tienen un eje de simetría, alcanza con uno, yo tengo estas dos alternativas de trabajar y lo puedo hacer de una manera sencilla. ¿Cuándo? Bueno, y me va a quedar este diagrama, ¿no? Me va a quedar este diagrama que lo saco simetrizando este otro. ¿Ah? ¿Sí? Acá en la mitad es igual que aquel. ¿Sí? Ven cómo yo tengo B, el flujo, las tensiones rasantes vienen así, así hasta acá, y así hasta acá. Acá son contrarias, llegan a cero. ¿Sí? Estas, si paso a fuerzas, esta se equilibra con esta se equilibra con esta, y estas dos cuando las integra acá me van a dar el cortante B. ¿Sí? Bueno, esto, y acá termino, se complica si tengo como acá una sección cerrada no simétrica. Y se complica bastante, y esto nos va a costar un poco verlo, y lo vamos a ver en la clase después de Turing. ¿Está? Bueno, no sé si tienen alguna duda. Si no, ya son las 10, dejamos por acá. ¿Está todo claro? Bueno, entonces dejamos por acá. Ian. Perfecto, Berardi. Hola, Ian. Está perfecto. No sé. ¿Nadie tiene dudas? Cortamos. Bueno, chao. Hasta después, Turín. Gracias. Gemma, ¿me sacás de acá?